Creo que debemos retomar la discusión que mantenían Íñigo y Carlos, pero no me resisto a no preguntarle a Ludolfo lo mismo que le preguntaron a Pérez Rubalcaba. ¿Qué te parece que en Bolivia se fomente el masticado de coca? Pues el problema no es si se fomenta en Bolivia, el problema es la criminalización de la hoja, que tiene una lógica en la medida en que se piensa que el incremento de la plantación de coca es superior a lo que demandaría la demanda interna de hoja de coca. Es decir, se piensa que eso va ligado a la exportación o a la elaboración de pasta de coca para el tráfico. Esto es un problema bastante complicado, que en primer lugar hay que ponerse de acuerdo sobre si habría que discutir si el prohibicionismo ha sido un éxito histórico, que no parece que lo haya sido. En segundo lugar, habría que ver cómo se reglamenta el cultivo de la hoja para que no se convierta en un fomento del tráfico. Son problemas bastante distintos. Pero yo, si me dejas un minuto, lo que tú planteas es interesante para entender lo que sería la ruptura simbólica que se proyecta sobre, o que enarbola el gobierno de Evo. Todas una serie de cosas que se habían sucedido anteriormente de pronto cristalizan en el proceso constituyente y son visibilizadas como un cambio histórico, cosa que está seguramente muy bien y es el gran activo de Morales. Pero hay o del gobierno suyo, pero el problema que hay ahora es, después de esa legitimidad simbólica indudable, cómo se gestiona el día a día. Entonces, el problema de cómo se hace para aumentar los recursos a disposición de la política social o para el crecimiento, o el problema de qué se hace con la inflación que ha provocado ya el gasolinazo, aunque no se haya cumplido, es decir, que ahora vas a tener una presión inflacionaria considerable. Ha llegado, no te digo que haya llegado el momento, pero hay un problema de administración diaria de la economía y de toma de decisiones que va más allá de la pura política simbólica y en la cual el gobierno tendría que buscar, yo creo, recoger más puntos de vista y sobre todo gobernar con una estrategia un poco más coherente, ¿no? Creo que son problemas diferentes, ¿no? Carlos. No, pero realmente lo que dice Ludolfo estoy de acuerdo, pero eso es digamos, es el principio de una revolución comienza en ese punto, no solo cuando se rompe el tejido simbólico, cuando se inicia un proceso constituyente, sino cuando se cambian las estructuras de poder realmente existentes, y esas estructuras se cambian cuando se refunda el aparato del Estado como máquina de gestión transformadora. Es muy difícil pensar que se van a cambiar políticas si no dispones de instrumentos administrativos y de instrumentos de gestión que estén al mismo nivel de intensidad que el proceso constituyente que abre un proceso de cambio. En ese sentido, no se improvisa una administración que pueda atender a esas tareas de transformación en un periodo tan corto. Primera cuestión. Segunda cuestión que me parece importante es que, igual que el PIB como índice de cuantificación del desarrollo económico es una medida bastante falaz y bastante poco exacta, la referencia in toto a la disminución de los índices de pobreza, si no se precisa, es también totalmente irrelevante hasta cierto punto, si se me permite la ironía. Me viene a la cabeza ahora el informe de Jean-Paul Fitoussi, de Amartya Sen y de Joseph Stiglitz, en que hacen una crítica devastadora y es un informe que tiene también sus problemas, hace una crítica devastadora de qué se entiende por pobreza o por desigualdad y cómo se combate la pobreza o la desigualdad. La pobreza y la desigualdad, en el caso boliviano, en el caso de buena parte del sur global y por supuesto de América Latina, tiene raíces estructurales y sistémicas internas, quiero decir, endógenas de la sociedad de tal calibre que será necesario hacer un esfuerzo tremendo para construir máquinas administrativas, máquinas públicas que logren entrar a ese grano fino de cómo se produce y cómo se genera la desigualdad, más allá de una pura ruptura constituyente, con toda la importancia fundamental que tienen esos cambios de ritmo y de ciclo político. Pero lo que está sobre la mesa es que realmente, si no se producen ese tipo de cortes absolutamente radicales con las élites y con los bloques dominantes que consolidan una estructura de poder que generan determinadas máquinas administrativas,
administrativas, no hay nada que hacer. Y a la inversa, si realmente un proceso constituyente no se logra dotar de unas máquinas administrativas que tengan esa inteligencia transformadora y que ataquen a cómo se produce, a los mecanismos que producen la pobreza en su íntimo detalle sistémico y estructural, no hay nada que hacer. Sí, ahora mismo la única cosa, en este programa presumimos mucho de que nos encanta huir de las tertulias de todólogos habituales en la televisión, en la que además se convierten en jaulas de grillo en las que es imposible entender nada. Lo que pasa es que la disciplina y la excesiva elegancia que estáis manteniendo me parece que puede ralentizar el ritmo del programa. Os podéis interrumpir, os invito a que la pasión política haga acto de presencia en la mesa. Íñigo. Bueno, muy brevemente, para que os dé tiempo a interrumpirme. Creo que los frecuentes análisis que advierten de la incoherencia y la mala gestión pública del gobierno de Evo Morales se han sucedido prácticamente desde que el MAS llegó al poder, sin duda desde que se abre la Asamblea Constituyente, y creo que expresan más un deseo que una realidad. Desde que llevaba muy pocos meses se sucedieron los análisis de que el país estaba paralizado por la conflictividad, particularmente la conflictividad regional, de que el manejo económico, pese a todos los indicadores, incluso de instituciones financieras internacionales no demasiado amigas del gobierno, que decían que el manejo no tenía nada de esa situación catastrófica que se describía. Pese a todo eso, insisto, han continuado durante toda la primera legislatura y ahora en la segunda los análisis que insistían en que la cosa era una permanente catástrofe. Análisis que eran sistemáticamente denegados o sistemáticamente descartados cada vez que el gobierno, por cierto, con mucha frecuencia, se sometía en las urnas. Por eso creo que se sometía, al veredicto de las urnas. Por eso creo que tienen más de desideratum que de realidad. Ustedes plantean dos realidades muy curiosas. La primera, dado que no tenemos capacidad de juzgar la lucha contra la pobreza en función de los indicadores convencionales existentes, ¿cuál es el argumento para definir cómo juzgamos la falta de lucha contra la pobreza del pasado? Con argumentos que son tan deleznables como los que juzgan el presente. En consecuencia, un elemento invalida al otro. ¿Cómo juzgamos si efectivamente en el pasado las élites no llevaban adelante una lucha adecuada contra la pobreza? ¿Cómo juzgamos ahora al actual gobierno? No lo podemos hacer, por lo tanto esperaremos 15 años hasta tener los elementos que nos lo permitan. En consecuencia, aceptando que existe ese criterio, algún método de medición tenemos que tener comparativo. El segundo elemento, me remito a los hechos. Si en efecto estuviéramos viviendo en el sol brillante de la economía magníficamente administrada, explíquenme el gasolinazo. Porque el gasolinazo no es un elemento que nace porque a alguien se le ocurre abstractamente, sino porque la desastrosa política de hidrocarburos que el propio gobierno reconoce los obliga a llevar adelante una medida impresentable. Tan impresentable que 5 días después el gobierno la retira, no porque escucha con serenidad a su pueblo, sino porque si no la retira se va al garete. Entonces, ¿cuál es la lógica ideológica de un gobierno que nacionaliza los hidrocarburos y que 5 años después, ante el fracaso rotundo de esa nacionalización, se ve obligado a establecer el 73% de incremento a los hidrocarburos y le dice a su votante: tú tienes que financiar a Repsol y a Petrobras? Yo diría la de un Estado profundamente débil, heredado como Estado dependiente, desposeído de sus mejores herramientas de intervención económica, que por ejemplo no tiene control sobre la frontera si no puede evitar el contrabando, y tiene que recurrir a una medida que yo creo errada, como la medida del gasolinazo, fruto de haber heredado una maquinaria estatal debilitada por 2 décadas y media de políticas de reducción de la capacidad de intervención estatal en la economía. Eso puede decir que estemos pagando ahora las culpas de la desconfianza y el adelgazamiento del Estado, probablemente es cierto. Pero las políticas se pueden definir antes de ver los problemas que tiene su puesta en práctica. Es indudable que la política contra la pobreza en Brasil ha dado mejor resultado, por poner un ejemplo, que en Venezuela, y que la política de inversión en hidrocarburos ha dado mejor resultado en Brasil que en Bolivia. ¿Esto puede explicarse las diferencias exclusivamente por la fuerza o falta de destreza del aparato de Estado, o es también un problema de indefinición de las políticas o de improvisación en la discusión de las políticas? Ahora mismo seguimos con ello, tenemos que pasar a vídeo.
Uno de los elementos que llaman la atención en este país es el tratamiento mediático del que ha sido objeto Evo Morales. Todos recordamos la broma que le hizo la cadena COPE. Sin embargo, queremos que vean cuál fue el tratamiento que recibió por parte de los estudiantes de Ciencias Políticas de la Complutense cuando visitó la facultad en septiembre del año 2009. Adelante vídeo, por favor. En los actos institucionales, en las universidades, usted ha recibido muchos títulos de magnífico, excelentísimo, y creemos que la mayoría de los presidentes solo merecen estos títulos. Nosotros, en cambio, los estudiantes organizados de esta facultad, a pocos días del aniversario del golpe de Estado que acabó con el gobierno de Salvador Allende, queremos darle nuestro mayor reconocimiento y nos enorgullecemos de poder presentarle como compañero presidente.